Buenos días bendecidos en esta mañana. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Gracias a mis ángeles también por guardarme, por cuidarme, por estar al tanto de todo lo que yo necesito en esta vida diaria, en esta vida humana también, digo. Un saludo cordial allá en Colombia al Dragón y a todos los santos, los salvos, al Ángel Gabriel allá en Costa Rica también. Quiero aclarar un poquito esto sobre cómo es lo que dice la palabra Dios y Jesucristo, o Jesucristo y Dios, o el Padre y el Hijo, que todo era lo mismo. Lo que pasa es que Dios tomó forma humana, tomó forma de carne para poder avanzar en este mundo, porque si no los hijos de Dios no le captaron y no pudieron guardar los mandamientos. Me estaba refiriendo al pueblo de Israel. Por eso lo que voy a leer aquí, quiero leer un texto que queda en Hebreos, en el capítulo 8, libro del apóstol Pablo a los Hebreos, donde dice en el capítulo 7, dice: porque si aquel primero hubiere sido sin defecto, ciertamente no se hubiere procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Miren, o sea que, porque hubo un tiempo de que verdaderamente el pueblo de Israel estaba como olvidado y todavía era forastero en tierra de Egipto. Por eso dice que ellos comenzaron a clamar, y después de 400 años, miren el tiempo que les dio Dios para, como que se había olvidado de ellos. Por eso dice: me desentendí de ellos. Y Dios los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con toda clase de milagros y prodigios. Los sacó de la tierra de Egipto y le dio leyes a Moisés. Le dio ese pacto, pero ese no fue válido también, hasta que Dios mismo procuró después tomar el forma humana y venir y nacer a este mundo para entregarse, porque dice que ni el sacerdocio también valió, por cuanto eran humanos y débiles, pasaron a ser muchos. Pero aquí dice uno que Dios envió. Esto está un poquito más atrás en el capítulo 7, el verso 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres por la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Se estaba refiriendo a Jesucristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice: ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces ese es único sacerdote para Dios según la orden de Melquisedec fue Jesucristo. Entonces de eso es lo que yo estoy leyendo aquí, lo que me voy a referir y lo que
voy a hablar en esta mañana para hacerles entender a la gente, porque la gente, por ejemplo, en la vez pasada, cuando vino el Hijo del Hombre y él dijo, yo soy Jesucristo, no le creyeron, solamente creyeron aquellos que eran escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y él fue el único que vino y dijo, ustedes son santos delante de Dios, ustedes son salvos, ustedes son dioses, ustedes son reyes. Así dijo José Luis de Jesús Miranda, porque él fue el Hijo del Hombre que había de venir. O sea, el Hijo del Hombre vino a través del velo de José Luis de Jesús Miranda, el cual estableció ya su trono, su reino en la iglesia, creciendo en gracia, aunque él no sabía que tenía que venir la cuarta bestia. Por eso muchas cositas que él dijo también no se dieron, como el conteo regresivo del año 2012. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que venir el otro. Porque por eso dice en Ageo que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque nunca pensó el mundo, y muchos bendecidos, muchos abençoados se quedaron ahí solamente escuchando la imagen, escuchando la voz de él y los mensajes, porque eso ya pasaron, eso ya pasó. Ahora sigamos avanzando. José Luis de Jesús Miranda no les habló que tenía que venir el dragón y los dos cuernos, no les habló que tenía que venir Dios mismo y el ángel Gabriel y el ángel Miguel, y sucesivamente ahí los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, los 7 ángeles y millares de ángeles que Dios tiene en este mundo para ejecutar todo lo que Él va a hacer en el año 2019, después del 13 de marzo. Hay cositas que yo les estoy hablando así. Por eso Cristo dijo de la higuera, aprender la parábola, y la higuera se refería a Cristo, a Israel. Israel ahora el 13 de marzo del 2019 completa 70 años de ser un estado ya. Y dijo, y ahí está cerca la venida, ahí está cuando va a gobernar Jesucristo. Y ya tiene sus hijos preparados, los cuales no necesitan de que nadie les enseñe, porque ellos se van a crear sabiendo cómo dice la Escritura en ese tiempo. Nosotros ahora llegamos a saber que no hay pecado, que el pecado ya fue quitado y que Jesucristo tenía que venir sin relación al pecado. Eso fue ya en el tiempo de José Luis de Jesús Miranda. Padre, son cositas así que hay que darlas a entender, hay que darlas a comprender. Quiero seguir leyendo en el capítulo 8 de Hebreos mismo, desde el verso 10 en adelante, que dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y sobre ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, dice el Señor. Me hace recordar que la otra vez vinieron por aquí como unas 10 personas, andaban con paraguas, andaban con unos maletines en la mano. Me pidieron permiso, que me querían hablar de la palabra del Señor, y bueno, yo los dejé pasar, y uno de ellos era un poco conocido, dice, le presento al anciano de la iglesia de los testigos de Jehová. Y era un señor que había venido de Quito, según ellos decían que era superintendente, bueno, tantas cosas que ellos se atribuyen en la religión de ellos. Y después me salieron diciendo que para que conozca al Señor. Y cuando me dijeron eso, para que conozca al Señor, se me vino este texto que dice, nadie me va a enseñar al hermano. Yo lo dejé que hable un momento hasta que yo cogí la Biblia y abrí y le leí. Le digo, ¿y ustedes para qué andan diciendo eso? Si ese pacto ya se acabó.
Ese fue el antiguo pacto. Por eso aquí le digo, aquí habla de pactos que Dios hizo en la tierra. Porque fue cierto que dio un pacto en la ley de Moisés. Y ese pacto no fue perfecto. Tenía que venir otro. Un hecho semejante a los hombres, como dice al Hijo de Dios, que fue Jesucristo. Y el pacto de la ley eran muchas cosas que todo operaba, era por sacrificios. Habían ofrendas de becerros, de corderos, de palominos, para quitar el pecado del pueblo y aún mismo de los sacerdotes. Pero ahora no, aquí uno que nada que tiene que ver, que vino de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá, Jesucristo hombre, el cual no habló nada al respecto de esas cosas, ni de los diezmos. Tal vez ese fue el error en la iglesia Creciendo en Gracia, que José Luis cobró diezmo. Yo aquí les vengo a aclarar todo, para eso viene Miguel, y Miguel viene en estos tiempos. Primero yo fui y oí la voz que yo soy Enoch. Como Enoch me comencé a preparar, comencé a buscar en Google, en el internet, comencé a buscar quién era Enoch. Porque así me dijo la voz, tú eres Enoch. Y yo le seguía escuchando y miraba, no veía a nadie, pero la voz me seguía diciendo, tú eres Enoch. Entonces me propuse a buscar los libros, si había en la Biblia, y no había libros también. Solo en dos partes, en el Antiguo Testamento, que era la séptima familia de Adán. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, el capítulo 11, el verso 5, hablan de Enoch. Pero Enoch había dejado escribiendo como 4 libros. Y dice que él andó con Dios y Dios no se separó de él. Pero si la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, ¿pero qué significa andar con Dios? Significa andar con Dios, estar cerca de lo que es la palabra de Él, ¿no? De lo que estamos leyendo. Por eso yo un día le decía a la gente, ustedes tienen que saberse la Biblia ya de memoria, tenerla aquí en la mente. Un día yo le daba unos textos a un sobrino mío y a mi hijo, y mi hijo dice, papá, ¿y usted todo eso se sabe? Yo le digo, sí, hijo, y tú tienes que aprender. Porque él más antes, sobre todo cuando me dejó mi esposa, él también se hizo más a ella, pero llegó un tiempo que llegó al papá, lo llegó a pedirle, a tenerle un poco de confianza, y cuando a veces necesitaba plata, dice, papá, préstame algo. Como es mi hijo, yo le daba, entonces llegó a tener confianza y volvimos la amistad de padre a hijo y de hijo a padre. Y él dice, yo no he sabido así. Le digo, es que tú, hijo, mucho tiempo te apartaste. Pero eso no consiste en que tú tienes que estar en las religiones por ahí todos los días de cultos que ellos llaman, sino que tú mismo coges la Biblia. Le digo, mira, yo ahora no congrego con nadie porque aquí no hay de los bendecidos para yo congregarme. Pero le digo, yo estoy todos los días ahí con la palabra, leyendo o practicando ya. Le digo, ni leo mucho la Biblia ya, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces lo importante es acá, la meditación. Miren los seres. Yo eso aprendí cuando yo quería conocer acerca de los ángeles. Porque hay ángeles que Dios ha puesto para el servicio de quienes son herederos, hijos de Dios. Los ángeles están a favor nuestro. Por eso dice en 1 Corintios el capítulo 8, ¿no sabéis vosotros que incluso tienes que juzgar a los ángeles? O sea, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y los ángeles están puestos para nosotros guiarnos. Por eso yo al principio, cuando los saludé, dije, gracias a mis ángeles que me guardan, que me cuidan, que me observan, que están viendo todo lo que yo necesito. Incluso cuando me falta dinero, los ángeles están ahí. Un día me faltaba el dinero, yo tenía que pagar un cheque y tenía que tener para esa semana para la comida, y yo no tenía nada. Y me llama el dragón, me llama nuestro padre. Le digo, padre,
estoy un poquito preocupado. Dice, ¿qué tienes? Le digo, me falta dinero, tengo que pagar un cheque y no tengo de dónde y necesito para esta semana, ¿cómo hago? Yo no era con el propósito de pedirle a él. Entonces él dice, hijo, ahí tienes a tus ángeles. Declara. Son cosas, es que a veces hay que hacerle acuerdo, porque la mente a veces se olvida tanta cosa. Y de veras acabé la conversación, el video radio con él. Y ya dije, ahora sí, ángeles, declaro que hoy día voy a vender porque tengo mi negocio. Y declaro que el dinero me viene porque yo necesito, tengo que pagar este cheque. Era un cheque de $50 y el resto que me quede para la semana. Cuando acordó, comenzó a venir la gente y me compraron. Ya la primera venta fue casi cerca de $50. Después vino otro grupo, después, hermanos, lo llegué a tener todo en ese día lo que necesitaba. Gracias a Dios. Porque ese es el tema. De que nosotros nos guían, somos guiados por los ángeles. Entonces, así fui también en el tiempo, en el pasado, cuando fui Enoc. No me aparté. Por eso aquí dice que Enoc vivió con Dios. Y aquí va a llegar en ese momento de que nadie va a enseñar al hermano. Todos se van a crear sabiendo esta gracia, este conocimiento, esta ciencia. La ciencia del 666. Ahí lo ven, el 66. Lo tengo marcado en mi brazo. ¿Qué significa el 666? Porque en estos días a mí me han hecho varias preguntas la gente. Porque hay gente que verdaderamente no sabe qué significa el 66. Porque yo les soy sincero, o sea, yo tengo amigos, incluso a veces vienen, como dicen ellos, para echarnos una baraja jugando casino. Y habían ahí unos amigos, pero habían unos que cuando veían del 66 se burlaban. Y otros eran amigos, pero recién habían venido y me quedaban viendo, dice don Nelson, ¿y usted para qué se marcó eso? Entonces yo les comencé a explicar, le digo, no, el 66 es número de Dios. Ay, pero ¿cómo va a ser de Dios si ese es un número diabólico? No es diabólico. Pero la Biblia dice que es el número de la bestia. Yo le digo, sí, la Biblia dice que es el número de la bestia, pero ¿quién es la bestia? Le pregunté y se quedaron pensando. No me supieron decir nada porque ellos no saben nada, solo habían leído, pero en breves rasgos, pero no leían todo el capítulo 13 del Apocalipsis, donde dice en el verso 14, la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Yo le mostré, cogí la Biblia porque era aquí en mi puesto, en mi local. Y mira ahí que dice la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Le digo, ¿y quién tuvo la herida de espada y vivió? Nada más y nada menos que fue el Señor Jesucristo. Cuando derramó su sangre y su agua, cuando el soldado romano le traspasó la espada. Entonces lo que está hablando, le digo aquí el apóstol Juan, cuando dice bestia, está hablando de Jesucristo. Y a eso me quería referir lo que allá dice en Hebreos, que Dios estableció un nuevo pacto. Y el nuevo pacto tuvo que establecerlo con su Hijo, con Jesucristo, en cuanto a la carne. Y ahora también viene, mire lo que dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, el verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya, ahí está apareciendo ya lo que es la bestia, y después la bestia ordena marcar con el numerito 666. Ya les voy a leer. Pero ahí dice que el dragón le dio su poder y autoridad. ¿A quién? A la bestia. No quiero pasar por alto para que quede bien explicadito esto del dragón. Por eso es lo que ahora, ¿se acuerdan que al principio del mensaje yo dije saludo en Colombia al dragón? Y ustedes dirán, ¿por qué dice el dragón? Ya,
Porque Dios viene a esta tierra a presentarse como dragón. Es por eso que la mayoría de bendecidos de hermanos en Colombia no creen en él. Creen que él se llama José Lisandro Fonseca Maure. Así está en los correos, así está en el internet. Búsquelo, José Lisandro Fonseca Maure. Ahí tiene sus correos y usted ahí va a ver los videos que él tiene. Y incluso la portada ahí está como el dragón. Miren lo que dice Apocalipsis 17:17. Allá en Apocalipsis capítulo 13, verso 4 dice que el dragón le dio poder y autoridad a la bestia. Y Apocalipsis 17:17, miren lo que dice. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí, ¿quién dice que fue? Fue Dios, mis hermanos. Escuchemos bonito, atendamos a los mismos bendecidos de Creciendo en Gracia. Pongámosle bien atención en esto. José Lisandro Fonseca Maure es la cuarta bestia. Por eso dice, ya le voy a leer allá en Daniel, donde dice que la cuarta bestia era diferente a las demás y era poderosa, y con sus dientes destrozaba y pisoteaba y desmenuzaba lo que quedaba de las obras de la primera, segunda y tercera bestia. ¿Saben cuál es la primera bestia? Jesucristo de Nazaret. La segunda bestia fue el apóstol Pablo. La tercera bestia fue José Luis de Jesús Miranda. Y la cuarta bestia es José Lisandro Fonseca Maure, que también el Apocalipsis habla de las bestias. Pero yo no quiero dejar pasar por alto leerles desde el verso 11 del Apocalipsis lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es por eso lo que José Lisandro Fonseca Maura dice que yo soy uno de esos cuernos. Y el ángel Gabriel que está en Costa Rica es el otro cuerno. Porque el dragón no viene así nomás, él trae sus dos cuernos y los dos cuernos saben y se establecen en la tierra. Ese va a ser el poder, ese es el cuerpo del dragón, el cual viene para ejecutar todo lo que él quiere. Y aquí se va aclarando. Verso 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y se hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál? Jesucristo. ¿Ya? También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los moradores. Aquí es cuando se equivocan. Aquí es cuando se equivocan los evangelistas, todo lo que se llama pueblo cristiano, que ellos hablan del anticristo y que el anticristo va a venir y que va a gobernar 3 años y medio, y 3 años y medio va a haber de gran tribulación, y dicen que ese es el que va a hacer descender fuego del cielo. Mentira, hermano, no hay anticristo. Por eso yo tengo por ahí un mensaje que puse: anticristo no hay. Porque el que habló del anticristo y tiene el espíritu del anticristo fue el apóstol Juan. Usted lea en la carta, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 9, verso 9 en adelante, segunda carta, verso 7. Eso habla el apóstol Juan, pero el apóstol Juan fue de la circuncisión. O sea, el apóstol Pablo es uno de los de Pedro. Y Pedro, la Biblia, ¿qué dice? Pedro era de condenar, porque él judaizaba al pueblo. Por eso el apóstol Pablo lo exhortó públicamente, porque era de condenar. Y ustedes no se lleven, queridos hermanos, sobre todo hablo de las iglesias protestantes en todo el mundo,
que creen que va a venir el anticristo, ¿no? Cuando aquí la Apocalipsis 13 habla de esa bestia que va a hacer descender el fuego del cielo, ese es Jesucristo. Por eso dice, se maravilló toda la tierra en pos de ella. Claro, pues, cuando vino Jesucristo en la primera venida, Jesucristo de Nazaret, él hacía y realizaba milagros y daba de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, de 5 panes y 3 pescaditos. Dio de comer a más de 5,000 hombres y sobraron 12 canastas. Él caminó sobre las aguas. Él resucitó a Lázaro y se resucitó a él mismo. Sanó tantos enfermos, echó fuera demonios, porque él era Dios mismo. Y hay que tomar en cuenta que él dijo, mayores que estas ustedes harán las obras, porque yo voy al Padre. Porque cuando él dice así era porque cuando él entraba en el Espíritu nuevamente, Dios es poderoso, él está en todo lugar. Todo lo que se mueve, todo lo que vemos, todas las galaxias allá en el reino, todos los planetas, son trillones de planetas. En todos esos lugares es Dios. Por eso Dios es infinito. Como todas las cosas, el universo es infinito también, que no lo podemos contar. Entre más su mente se remonta y usted llega y traspasa las estrellas, más allá, Dios es infinito. Nunca va a tener fin. Sin principio de días ni fin de días. Ese fue el que tuvo el encuentro con Abraham en el pasado. Entonces el verso 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con estas señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen y de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Miren, más claro de eso no canta un gallo. Entonces yo vengo para eso. Y aquí nomás me quiero quedar para haberles hecho entender esto. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, porque todos los días seguimos hablando aquí en este canal. Saludándoles a todos los bendecidos, a todos los salvos en todo lugar. Muy buenos días. Permiso.